Comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Casi que me agarra este programa revisando el Twitter, no lo había revisado en todo el día y estaba viendo que hay un montón, bueno, dicen por ahí que cuando los perros ladran es por algo, ¿no? Ya están ladrando por ahí una gente tratando de acusarnos de que somos... Yo no entiendo quién pueda ver el contenido de este programa diga que nosotros trabajamos para el chavismo en Venezuela. Ya no hayan que decir, pero eso me encanta. Cada vez que veo en el Twitter insultos, por cierto, todos de seguidores de 2, 3, nadie escribe con su nombre y su apellido, como si lo hago yo, en mi cuenta de Twitter, que es @patipoleo, mi nombre, mi apellido y mi fotografía. Entonces uno ve imágenes en un huevito un dibujito, un seudónimo, y entonces insultan y lo acusan a uno. Imagínate, para mí, que es una raya más para un tigre. Estoy feliz por todas las acusaciones en el Twitter que no tienen absolutamente ningún asidero, porque solamente con ver este programa se sabe cuál es la línea de la conductora del programa, que soy yo. Y mi línea es por la democracia de la región. Ni siquiera es que es antichavista, antimaduro. Mi línea es por la democracia de la región. En Venezuela no hay democracia y en Venezuela se le ha hecho muchísimo daño a la región. Hoy, por cierto, no voy a decir su nombre, tuve una reunión con un militar que retirado ya, que, bueno, está activo, pero está aquí en los Estados Unidos, y las cosas que ha presenciado, las cosas que presenció en su vida activa militar, simplemente vienen a confirmar lo que tanto hemos venido denunciando acerca de cómo tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro y todos sus funcionarios, sobre todo los que han estado en la Fuerza Armada en altos cargos, han contribuido con países como Irán y con grupos terroristas de una forma, pero realmente activa. Y todas esas pruebas se están acumulando, todos esos testimonios, gracias a Dios, se están acumulando. Y algún día, por fin, quienes hemos estado trabajando para sacar a la luz pública todos estos hechos que ya tienen en Venezuela casi 2 décadas ocurriendo, vamos a poder ver a Venezuela en una lista de los estados que contribuyen y colaboran estrechamente con el terrorismo internacional y que le han hecho muchísimo daño a la paz de la región. Pronto lo vamos a ver. Y hoy hubo una declaración bien importante, la declaración acerca de cuántas pruebas hay contra Diosdado Cabello, pruebas de que ha participado o no en el narcotráfico y si es uno de los jefes o no de las redes de distribución de droga que llega especialmente a Europa y a los Estados Unidos. Se trata de Roger Noriega, y yo no sé si los televidentes lo recuerdan. Roger Noriega fue secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental en la época del presidente George Bush. Ha tenido una participación muy activa con estos temas de estos países peligrosos como Cuba y como Venezuela, cuando ha sido funcionario público en los Estados Unidos. Y él particularmente formó parte, es uno de los coautores de la ley que bloqueó, la ley del bloqueo contra Cuba. En el año 2002, cuando ocurrió aquello en Venezuela, el 11 de abril del 2002, él era el representante de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. En aquella época se acusó directamente, bueno, solamente en ese momento, sino que ha habido muchas declaraciones contra Roger Noriega. Se le acusó de haber conspirado contra el gobierno de Hugo Chávez. Bueno, ahora está en funciones privadas y a pesar de que está en funciones privadas, ya no es un funcionario público. Roger Noriega sigue, por supuesto, teniendo información
de fuentes de inteligencia en los Estados Unidos. Y esas fuentes, por supuesto, fueron creadas durante tantos años que estuvo en función pública y en cargos tan delicados y de tanta importancia aquí en los Estados Unidos. Roger Noriega hoy dio una declaración sumamente importante acerca de Diosdado Cabello y el narcotráfico. Vamos a ver lo que dijo. El sistema judicial e investigación de Estados Unidos que tiene mucha prueba, testigos, documentos que sostiene acusaciones del involucramiento de Diosdado Cabello y Tarek Al-Saime y aún Nicolás Maduro en criminalidad, lavado de dinero, robo de dinero, involucramiento directo en narcotráfico. Según mis fuentes, ellos tienen la evidencia, ellos tienen la prueba. Y realmente todo el mundo sabe esto. Todos los colombianos, venezolanos, carabeños reconocen que estamos hablando de un gobierno criminal. Ustedes lo escucharon, Roger Noriega, y hace ya varios días está circulando por las redes sociales, esto no está confirmado, que ya hay una orden de captura internacional contra Diosdado Cabello. Obviamente y efectivamente en Interpol, en los alertas de Interpol no aparece el nombre de Diosdado Cabello, pero no se sabe si la DEA ya lo tiene en su lista. Eso es otra situación. Lo único que yo sé es que Diosdado Cabello no se atreve ya a salir de Venezuela, ya Diosdado Cabello no se atreve a viajar. Y él sabe que en cualquier momento le puede pasar lo mismo que le ocurrió a Hugo Carvajal Barrios, que a pesar de que fue puesto en libertad, ya se sabe que es un objetivo de los organismos de inteligencia y de investigación antidrogas de los Estados Unidos. Eso se sabe y eso quedó demostrado con esa detención. Por cierto que mañana es la narcoboda, mañana es el matrimonio civil del hijo de Hugo Carvajal Barrios. Y vamos a ver la tarjeta, vamos a ponerla nuevamente, el matrimonio civil, porque el de la iglesia es en mayo, no sé si tenemos, ahí tenemos la imagen de la tarjeta, la invitación, en urbanización Vista al Valle, Lomas de Chuao, desde aquí estoy tratando de ver de lejos. Mañana es el matrimonio, mañana 30 de abril. El matrimonio de estos personajes. Y le voy a decir una cosa, para quien diga que bueno, que es el hijo, que no tiene nada que ver lo que el padre haya hecho, déjenme decirles algo y se los voy a ir desarrollando con el paso de los días. Si Hugo Carvajal Barrios es una joya, el hijo, que también se llama Hugo, es una joyita. Tan delincuente como el padre y que ha cometido crímenes dentro y fuera del país en diversas oportunidades. Así que este matrimonio que se va a ejecutar mañana, que se va a efectuar mañana, ahí van a estar los chavistas porque la familia de la novia ha pedido que el chavismo o los personeros del gobierno asistan solamente al matrimonio civil. Todo lo que sepamos acerca del matrimonio se lo vamos a informar a ustedes porque es el derecho de ustedes. Se trata de un funcionario público que está haciendo un derroche de dinero injustificado, pero todos sabemos de dónde viene el dinero de Hugo Carvajal Barrios y el novio anda por el mismo camino. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de la angustia que ocupa ahora a los venezolanos, el tema de la electricidad y la manipulación que se está haciendo acerca de las razones por las que el país está siendo objeto de racionamiento de luz en estos momentos en el que el calor está rompiendo récord en Venezuela. Ya regresamos con ese tema que es bien importante. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, abrimos este segmento con una buena noticia. El preso político Pablo Estrada acaba de ser puesto en libertad. En varias oportunidades hemos tocado el tema específico de Pablo. Ahí tienen ustedes su imagen al lado de su madre. Pablo está enfermo de tuberculosis y a pesar de que ya tiene muchos meses con la enfermedad, hoy es que se viene a lograr su libertad. Y bueno, hay que agradecerle a la presión que se ha hecho, la presión ciudadana y a su abogado, el luchador por los derechos humanos, José Vicente Jaro, que logró finalmente la libertad de Pablo Estrada. Aún no ha salido de la sede de reclusión, que es el SEBIN, pero ya su familia confirmó que lo están esperando porque ya llegó la boleta de libertad. Gracias a Dios podemos dar esta buena noticia,
porque lo que se esperaba en este caso era fatal si no le daban la libertad a Pablo Estrada. Gracias a Dios. Bueno, vamos a conversar ahora este tema de los controles, la regulación de la luz en Venezuela, porque no es que ya los venezolanos no tienen acceso a la comida, a las medicinas, etcétera, pero tampoco tienen luz en momentos en que el calor está agobiando a los venezolanos, sobre todo a los que viven en el estado Zulia, donde ha llegado a extremos prácticamente inhumanos, es decir, que el aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. Ya tenemos vía Skype a Miguel Lara. Miguel Lara es ingeniero electricista, es un hombre conocedor del tema de la red eléctrica en Venezuela específicamente, fue director de la oficina responsable de coordinar la planificación y la operación del sistema interconectado venezolano. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, Patricia, buenas noches. Todo un placer compartir contigo nuevamente. Igualmente, antes de comenzar, vamos a hablar un poco de los antecedentes de esto. Cuando Jesse Chacón, que es una figura además importante del proceso revolucionario en Venezuela, asumió la responsabilidad del servicio de electricidad en Venezuela, dio las siguientes declaraciones. Vamos a escucharlo. Hablar a partir del momento de que yo recibí es que estamos armando conscientemente un plan que le vamos a notificar a los venezolanos semana a semana y ustedes podrán ir evaluando si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Como yo sí creo en eficiencia o nada, si en 100 días, una vez que nosotros presentemos el plan, nosotros no logramos lo que estamos previendo ahí, este señor que está aquí pone su renuncia. Esas declaraciones son de abril del año 2013. Han pasado un poquito más de 100 días, porque estamos ya más allá de abril del año 2015, es decir, han pasado 2 años. Y este señor que está ahí, es decir, Jesse Chacón no ha puesto su renuncia. Ahí sigue y el problema sigue. Vamos a escuchar antes de entrar en nuestra conversación con el ingeniero Lara, cómo se anunció el día de ayer esta restricción del sistema de electricidad en Venezuela. Lo anunció el propio vicepresidente de la República, Jorge Arriaza. Vamos a escucharlo. Hemos estado reunidos, el ministro Jesse Chacón, en consulta permanente con el presidente Nicolás Maduro, analizando, bueno, todo lo vinculado con la generación, distribución y el consumo de energía eléctrica en Venezuela. En los últimos días, los venezolanos, venezolanas hemos sido testigos, hemos percibido un aumento notable de la temperatura. Ayer nos decía el ministro y el gobernador Arias Cárdenas, en Maracaibo, por ejemplo, la percepción térmica, bueno, era de 45 grados centígrados o más. Hoy nos dicen que incluso es superior. Hace pocos días el sol, bueno, tuvo hacia nuestro continente y nuestro país, bueno, cayó en forma perpendicular y esto ha generado un aumento de la temperatura que todos hemos percibido. Esto está vinculado, por supuesto, con el calentamiento global, con el cambio climático, con la acción de la industrialización desmedida, de la industrialización del capitalismo que no repara ni reparó nunca en los efectos que podía tener sobre el clima, sobre la sociedad, sobre nuestra madre tierra. Y bueno, evidentemente en Venezuela, sobre todo con el gran acceso que ha tenido nuestro pueblo a los bienes y productos, por ejemplo del hogar, el aumento de la temperatura se traduce inmediatamente en el uso del aire acondicionado. Bueno, la culpa es del capitalismo, por eso no hay luz en Venezuela, por eso son los apagones, por eso es que Jesse Chacón no renuncia, porque no es su responsabilidad. Y para quienes manejan los grados de la temperatura en Fahrenheit, 45 grados centígrados son 113 grados Fahrenheit, o sea, muchísimo. Miguel Lara, el ingeniero electricista, ¿todo esto es cierto? ¿Es el capitalismo el responsable del calentamiento global y de que haya tanto calor en Venezuela y en el resto del mundo?
Bueno, lo que sí es cierto es que eso no afecta solo a Venezuela, es de afecta a todos los países, pero el único que está tomando medidas y que siempre nos tiene sufriendo racionamientos la población venezolana es este gobierno. Pareciera que es el socialismo del siglo XXI el que explica más apagones a nivel global. Bueno, porque aquí hace mucho calor también, ingeniero, y aquí tenemos luz. Aquí. Y hay frío, hay calores extremos y frío extremo. Y así hay variaciones de temperatura. Y en cualquier otra parte pues, del mundo. Exactamente. Mire, realmente, Patricia, como tú mencionaste los antecedentes, hay una cifra que yo quiero mencionar. En mayo de 2013, es decir, un mes después que asumió Chacón, la demanda del sistema eléctrico venezolano fue 18.696. Es decir, mayor que la que le está ocasionando el problema, que dijo que eran 18.500. ¿Escuchaste? Es decir, un mes que asumió, él tenía más demanda que hoy. ¿Y por qué no tomamos las medidas en ese mes y no hubo esos racionamientos que ahora está ocurriendo? O sea, la conclusión es que en estos 2 años lo que hay es una gestión que ha empeorado el servicio. Ahora, se ha ido corriendo la arruga, ¿no? En todo caso, hasta que llegó a un punto de quiebre en este momento. Bueno, los racionamientos nunca han cesado, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que normalmente afectan a la provincia y bajan y suben de acuerdo a cómo se va comportando la demanda. O sea, el sistema venezolano tiene un comportamiento. En estos 2 meses que vienen, mayo y junio, siempre sube. Después baja en las vacaciones escolares. A principio de año baja. Entonces, ¿cuánto baja? Sí, baja a 2.000 megavatios. Entonces, ese es el mejor generador eléctrico que tiene Chacón, ¿no? Porque ahí se va, no tiene que mantenerlo y es lo único que puede agradece a la gente que se fue de vacaciones. Pero eso no puede ser. O sea, usted tenía que saber que usted iba a tener una demanda más grande ahora, a finales de abril, a principios de mayo, y usted no es capaz de mantenerlo a pesar de que ha anunciado que este gobierno ha hecho la mayor expansión de generación de la historia térmica. ¿Sí? Instaló 10.000 megavatios desde el 2009 hasta esta fecha. Pero señor Chacón, ¿cómo es que si usted instaló 10.000 megavatios y la demanda solo creció 1.000 megavatios? Entonces, ¿qué pasó? ¿Que dónde están esos 10.000 megavatios? No funcionan, no operan, no sirven, se desaparecieron. ¿Cuál es la explicación? Además que la fortuna que nos costaron casi, que se gastó lo mismo que construir el sistema eléctrico venezolano, bueno, ustedes recibieron en el 98. Por eso yo quiero que vayamos por parte, porque cuando usted me habla de 10.000 megavatios, a mí me están hablando en chino, ¿no? Sobre todo yo que con los números, ni los megavatios, ni nada de eso. Yo no sé nada de eso y la mayoría a lo mejor de quienes nos están viendo y escuchando no lo saben. Pero yo quiero que usted me explique, porque primero quiero saber si Jesse Chacón es especialista en el tema. Bueno, Jesse Chacón es ingeniero creo que en sistemas. A pesar de que tiene 2 años, cuando uno oye sus declaraciones, pues se nota que tiene muchas carencias, que maneja cifras y quiere manipular la información para hacernos ver como que si los venezolanos somos derrochadores, porque consumimos mucho, más que en el mundo. Bueno, y lo que demuestra es que con eso desconocen la realidad del sistema eléctrico venezolano. Eso no es, ¿cuál es el problema de consumir más? Si éramos el país que tenía mayor nivel de electrificación en América Latina y además era el país que tenía la mayor industria petrolera de América Latina y la mayor industria metalúrgica, y eso representaba el 33% del consumo del país. Entonces, bueno, teníamos calidad de vida, estaba apalancado el sistema productivo, no había nunca decretos de que no hay luz para allá, más bien había propaganda de que usted hacía la electricidad, que en alguna oportunidad que usted podía comprar electrodomésticos y no le decían que le iban a cortar la luz. Entonces, todo esto, el ingeniero Chacón, yo creo que no domina la materia ni de planificación de sistemas eléctricos, ni de operación de sistemas eléctricos, ni de manejo gerencial de sistemas eléctricos. Pero se ha rodeado en todo caso de especialistas, porque lo que hemos visto desde el 2013 hasta el momento es que ha habido especialistas como usted que han tratado incluso de aportar sus conocimientos y no han sido tomados en cuenta. Creo que incluso ha habido hasta persecuciones en contra de ustedes y amenazas porque no deben alertar a la población o por lo menos levantar angustias, ¿no? Despertar angustias. Bueno, se ha rodeado él de... Pues yo fui citado ya hace tiempo a la División de Contraterrorismo del 6CPC
por la fiscal Caterina Harrington, porque, bueno, estaban haciendo una investigación de un juicio por sabotaje en el sistema eléctrico. Pues esas son las excusas. Hay que armar el caso para poder justificar el fracaso de la gestión. Acuérdense que el fracasado siempre, la justificación que tiene son excusas. No afronta, evade la responsabilidad que tiene y no le busca solución al problema. Es decir, cuando usted fue acusado, por lo menos investigado por sabotaje, fue en uno de los momentos que hubo apagones, porque se decía que esto era provocado, que no era producto de la ineficiencia. Sí, y bueno, y uno cuando va al interrogatorio ve que las preguntas pues, no tenía nada que ver con sistema eléctrico, y la última pregunta era la que está la intimidación, pues que le dicen que el artículo 108 de la ley eléctrica establece 16 años de prisión si usted divulga información. Ahí está el mensaje. Usted puede ir preso 16 años porque, bueno, opina, emite sus conocimientos y se los da a la otra persona. Ahora, recientemente, pues detuvieron también a un ingeniero que pudo haber dicho una cosa, haber dicho un vaticinio que no iba a ocurrir. Pero bueno, ejerció su derecho a opinar, y en todo caso, si Chacón manejaba la información, pudo haberlo desmentido. No tenía por qué detenerlo. Bueno, una de las cosas que ustedes como especialistas dijeron es que iban a continuar los apagones. Es correcto. Cuando tú en octubre, creo que tuvimos una conversación, yo te dije que todas las variables en ese momento y el uso que se le estaba dando al embalse apuntaba a que íbamos a tener otra vez situaciones de racionamiento. Porque el señor Chacón usa el embalse para decir, estaba sobreutilizando el embalse de Guri para minimizar los racionamientos, pero entonces está apostando a que tiene que llover. Y el problema es que estamos ahorita, es que el parque térmico, o sea, el complemento de Guri no funciona, y entonces si no llueve, bueno, quedamos totalmente a la merced de la naturaleza de que tendrá que racionar. Entonces, bueno, yo no sé cuál será la excusa, porque no va a decir que los apagones, ya el niño no puede usarse más de excusa, porque eso quedó descartado en aquella oportunidad que se hizo un choque o guardiaba nubes, se decía que era el niño, y el niño no es una novedad, ni apareció ese día. Dice, cuando empezó a llover, bueno, siguieron los racionamientos. A mí me preocupa mucho, Patricia, la situación de hoy en día, por lo siguiente. Vamos a hablarlo al regreso, vamos a hablarlo... Ingeniero, vamos a hablarlo al regreso porque tengo que ir a un corte sobre su preocupación. Bueno. Y al regreso también vamos a hablar de esta inversión de los megavatios, de los 10.000, porque yo quiero saber cuánto se ha gastado y todos queremos saber cuánto se ha gastado. Y también al regreso vamos a hablar de este nuevo negocio que han traído los apagones, que es la venta al gobierno de plantas eléctricas, porque ahí también hay un negocio, ¿no? Y de todas estas malas praxis, de todas estas ineficiencias que demuestra el gobierno, siempre surge un negocio alterno, y el de las plantas eléctricas parece que ha sido bastante productivo. Ya regresamos, estamos con el ingeniero Miguel Lara, especialista en estos temas de electricidad. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos con Miguel Lara, ingeniero electricista y conocedor de la crisis eléctrica que hay en Venezuela, a propósito de este racionamiento que ha sido anunciado y que es culpa del capitalismo y todas estas cosas. Ingeniero, me hablaba de una preocupación que usted tiene en este momento con respecto al tema de los racionamientos de luz. Sí, ¿por qué? ¿Por qué la preocupación? En el año 2009 el gobierno tenía, si se quiere decir, un comodín, y lo usó, que es que racionó las industrias del hierro, el acero, el aluminio en Guayana, redujo su operatividad. Bueno, y eso, racionando esas industrias, pues no le minimizó el racionamiento a los usuarios, al resto de los usuarios del país, a los habitantes de Venezuela, a las residenciales. Ahorita ya no la tiene. Entonces, toma las mismas medidas, no puede tomar estas. Entonces, eso puede hacer que a la hora que haya un racionamiento, bueno, va a caer directamente más sobre los usuarios residenciales e industriales.
Ahora, ya se ha restringido incluso el horario de trabajo de los empleados públicos, de manera que esto también va a redundar en un mal servicio para la gente que necesita de algunas gestiones en el sector público, ¿no? Así es, correcto. Así es que al final quien paga pues es la población, porque ya sabemos lo complicado y engorroso que es hacer aquí un trámite en dependencias oficiales. Y bueno, y ahora con menos tiempo pues se hará más, se prolongarán más los tiempos de espera, los tiempos de procesamiento de esos trámites. Pero además, y eso en todo caso pues es más pérdida de tiempo para la gente y de mejora de su calidad de vida. Pero además un país que no produce, porque de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que eso no es un horario de trabajo normal. Es correcto, es correcto. Pero es que además de eso, el otro mensaje que tiene que leer la sociedad es que, bueno, mire, el sistema eléctrico que usted tiene no le permite reactivar ni siquiera el aparato industrial que está ocioso, que las cámaras industriales indican que más del 50% de ese aparato productivo está parado por falta de insumos o por otras cosas, falta de dólares, y tampoco puede reactivar las industrias de Guayana, que se ha prometido reactivarla, porque ¿de dónde va a sacar la electricidad? Pues si eso trabaja con electricidad. No tiene ahorita con eso parado, con eso paralizado, imagínese usted cómo lo va a reactivar. Entonces, estamos en un círculo aquí que nos entrampado de deficiencia energética, porque la otra cosa es que si usted quiere reactivar el parque térmico y lo logra poner disponible, como no tiene suficiente suministro de gas en el país, va a tener que aumentar la importación de combustible líquido a dólares, a $60 el barril, que está ahorita el diésel, para aquí utilizarlo a costo cero prácticamente. Y no tenemos los dólares. Entonces, la productividad del país no se puede reactivar sin un sistema eléctrico que esté en capacidad de apalancar esa reactivación. Bueno, definitivamente que la luz lo es todo, la luz es todo. Cuando hablamos de los megavatios, kilovatios, etcétera, que se han adquirido, estamos hablando de cuánto se ha invertido desde el 2013 hasta ahora para tener, que es lo que debería ser la inversión, para tener un sistema óptimo de electricidad, y sin embargo vemos cuál es el resultado. Bueno, le puedo dar varias cifras. La que se ha invertido desde el 98 hasta el 2013, esos 15 años. Se estima, por las cifras suministradas, todos los anuncios hechos, todos los proyectos, los montos que ha indicado el gobierno, se aproxima del orden de 120.000 millones de dólares. ¿Verdad? Déjeme decirle, Patricia, y a los que nos escuchan, que nos están escuchando, que el sistema eléctrico venezolano que se entregó a este gobierno en el año 98, desde el 50 hasta el 98, que hubo la electrificación de todo el país, a dólares desde el año 98 se gastaron 48.000 millones de dólares. Si usted lleva esos 120.000 millones de dólares a valores constantes en el 98, dale el doble, o sea, usted ha gastado el doble y sigue siendo soportado el sistema eléctrico por la infraestructura que usted recibió en el 98, principalmente. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Esa es la cuenta que nos está rindiendo a los venezolanos. Y después que se decretó la emergencia, donde comenzaron las adjudicaciones directas, donde comenzaron a aparecer todas estas cosas que vienen denunciando colegas suyos, que están haciendo unos trabajos bien documentados, bien precisados, indicando los montos, las cuentas, las comisiones cobradas. Bueno, se ha gastado desde ese entonces hasta acá, indicado por el gobierno, solo en generación del orden de 35.000 millones de dólares para 10.000 megavatios. Eso, en cualquier país del mundo, con máquinas nuevecitas, más o menos la equivalencia es que cada megavatio usa $1.000. O sea, usted debió haber gastado 10.000 millones de dólares, pero aparece con 35. Entonces, ¿dónde están los otros 25.000 millones de dólares? ¿Cómo lo justificó? Además de que el equipamiento que se compró no es nuevo. Más de la mitad son máquinas que han sido reparadas, han sido usadas y se venden aquí más caras que una nueva. O sea, esas cuentas, no hay rendición de cuentas, no se dice cuáles son los contratos. Hay contratos de confidencialidad, pues pasamos a una modalidad donde el Estado, que debía tener todos sus contratos notariados y registrados y públicos, ahora son confidenciales. Entonces,
son situaciones que en algún momento pues habrá que esclarecer cuál fue el destino del dinero que se asignó para hacer esas obras. Bueno, una cantidad de dinero yo diría que para electrificar a todo el país, es decir, para que hubiera un sistema óptimo incluso en las regiones más apartadas, ¿no?, del país. En la selva amazónica debería haber luz en Venezuela con todo ese dinero que se ha gastado. Por supuesto, y exportando para todas las islas del Caribe y para los países vecinos. De hecho, le puedo adelantar también que si usted revisa el plan de desarrollo del sistema eléctrico nacional que tiene en la página web del Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, ellos estiman todavía que hacen falta para el periodo plan 2015-2019 42.500 millones de dólares. Eso es una cantidad de dinero que yo no sé en qué se va a gastar. Porque si a mí me dijeran ahorita, bueno, mire, yo con la tercera parte creemos, porque con la tercera parte de dinero, usted es capaz de lanzar en 5 años este sistema eléctrico y sacarlo del estado en el cual está. Me estoy refiriendo a un equipo profesional que tenga compromiso y ética para hacer eso. Entonces, bueno, pero ahí está el presupuesto. Están pidiendo 42.500 millones de dólares más para los próximos 5 años, es decir, casi 8.000 millones de dólares por año. Y eso no tiene ninguna contraloría, me imagino que no hay, porque yo recuerdo antes cuando en Venezuela había Estado de Derecho, instituciones, etcétera, etcétera, que la Contraloría General presentaba anualmente su memoria y cuenta, pues prácticamente, y siempre hablaba de ministerio por ministerio con cada uno de los proyectos y programas que se habían cumplido, el dinero que habían recibido, en qué se había invertido. ¿Eso existe ahora, por ejemplo, en este caso del campo eléctrico? Bueno, la Contraloría existe, ahora si está ejerciendo sus funciones, bueno, hasta ahorita los venezolanos no nos enteramos de si el destino que se le dio a esos fondos, a dónde fue a parar, porque el hecho real es que el equipo que se ha adquirido con todos esos fondos, bueno, no funciona, no está operativo, no cumple con la función para la cual se compró, que es darle un servicio eléctrico confiable a la sociedad venezolana. No lo tenemos. Tenemos un servicio eléctrico que lo que nos da es carencia, dolor, molestia, no hay tranquilidad. Aquí la gente sale y además de todas las vicisitudes que pasan en el día a día, cuando llegue, no sabe si cuando llega a su casa va a tener la luz, si en los alimentos que difícilmente consigue con todo el tiempo que gasta para conseguirlo, se le pueden dañar si la nevera no le funciona. Se le dañan sus equipos electrodomésticos que ya no se consiguen reparaciones, repuestos y a veces ni el equipo mismo. Entonces, toda esta tragedia que está padeciendo la sociedad venezolana no se justifica habiéndose asignado tan inmensa cantidad de recursos para resolver ese problema. Entonces, la Contraloría definitivamente no ha hecho su labor apropiadamente, es decir, dónde fueron esos dineros, y tienen que ser los periodistas que hacen la investigación y dicen aquí hay irregularidades, aquí se hizo un sobrecosto, aquí hubo unos cobros que no debieron funcionar. Entonces, no está haciendo su trabajo. Existe, pero si existe, pues pasa por debajo de la mesa. Esa pregunta del ánimo de la gente se la iba a hacer porque este tema de la luz desespera simplemente. Es eso, es pasar el día entero tratando de sobrevivir y llegar a la casa y no tener luz, ¿no? Y pasa además, no por tiene ejemplo... agua porque sin la electricidad tampoco en lo que vive un edificio no hay agua. No tiene el ascensor porque no puede subir, imagínese usted. Es un problema detrás de otro. El tema de las plantas eléctricas que se ha convertido en un negocio en Venezuela. Hay plantas eléctricas en todos los organismos públicos y esta compra exagerada que se ha hecho, ¿hay algunas cifras? Mire, de acuerdo a los datos que suministra el anuario estadístico del Ministerio, hay de planticas de esas casi llegan a 900 planticas que se compraron, que están distribuidas a lo largo y ancho del país. De esas planticas que se compraron con intermediación del gobierno cubano, si funciona el 30% es demasiado, es optimista. Creo que solo un alquiler de planta, una empresa que se llama Greco, que tiene PDVSA, es la que funciona apropiadamente. El resto de las plantas, las planticas está inoperativo. Entonces,
Bueno, fue un negocio. Bueno, ¿por qué se le compró a Cuba? Bueno, fue una decisión del presidente Chávez y lo dijo uno de los presidentes. Era la solución que Fidel Castro le había dicho que con eso se resolvía la crisis eléctrica. Bueno, y eso era una solución eso era un sistema que Venezuela usaba en los años 50, cuando cada pueblito tenía su plantica. Una vez que se creó el sistema interconectado, ya eso no tenía sentido. Eso era un malbaratar el dinero. De luego vino otro negocio con Cuba, pues, que es que Cuba es la que suplía los bombillos eléctricos con la revolución energética en el año 2006-2017 a Venezuela. O sea, los venezolanos parecía que ya hasta perdimos la capacidad de comprar bombillos. Había que darle a Cuba para que los comprara. ¿A qué precio los compraba Cuba y a qué precio se los revendía Venezuela? Se habla y se dice, no está comprobable, pero que puede ser entre 3 a 10 veces más. O sea, usted compraba 50 millones de bombillos y Cuba se ganaba 200 millones de dólares. Bueno, lo mismo que el petróleo, que Cuba, Venezuela le da el petróleo a Cuba prácticamente regalado, y Cuba se convierte en un competidor de Venezuela cuando lo vende. Una pregunta final, ¿cuáles son los pronósticos de cómo va a funcionar este tema de la electricidad en Venezuela? Porque además dicen que el calor va a seguir subiendo y va a permanecer así muy alto durante varias semanas. En estos próximos 2 meses, y es histórico, la demanda va a estar como está ahorita. Si el gobierno lo que mantiene esta misma oferta, entonces, bueno, esperemos que en estos 2 próximos meses esas medidas van a estar en vigencia. Bueno, cuando vengan las vacaciones escolares, probablemente van a ser otra vez liberadas o dejadas de lado, pero estamos sujetos nuevamente a cómo va a venir la hidrología de estas épocas de lluvia. Si viene por debajo del promedio histórico, es decir, es desfavorable, bueno, vamos a tener otra vez racionamientos con mayor intensidad de lo que tenemos ahorita. Es decir, tenemos que otra vez rogar que vuelva a ser favorable la naturaleza y nos le dé una hidrología al embalse de Guri que permita su recuperación. Si no, bueno, seguiremos en esta tragedia de corte cada vez con mayor profundidad. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido y sobre todo por estas aclaratorias acerca de lo que realmente está pasando y no la manipulación que viene de parte de los voceros del gobierno. Bueno, a su orden siempre. Este era un especialista. Buenas noches. Gracias. Este es un especialista y ya ustedes escucharon qué es lo que está pasando realmente con este tema del racionamiento de luz en Venezuela. Al regreso vamos a hablar con un dirigente sindical venezolano, además se acerca el 1 de mayo, es un dirigente sindical del sector salud. Vamos a hablar del tema de los empleados públicos ahora que tienen este nuevo horario y el tema de las farmacias, el desabastecimiento en las farmacias y cómo ahora al buen estilo de Cuba, se venderán los productos en estas farmacias según el número de cédula y, por supuesto, restringido. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. El abogado José Vicente Aro acaba de publicar en su cuenta de Twitter que es irresponsable anunciar la libertad de alguien hasta que no haya salido efectivamente en libertad. Nosotros anunciamos la libertad de Pablo Estrada, el preso político que tiene tuberculosis, porque su hermana Poliana nos informó que ya fue dejado en libertad y además, aclaramos que todavía está en la sede de El SEBIN. Eso fue lo que dijimos y ustedes pueden revisar el programa. Lamentablemente, el abogado Jaro como que se molestó. Su familia nos autorizó a dar la noticia y ya la dimos y nosotros somos periodistas y decimos lo que está pasando. Y lo que está pasando es que ella tiene boleta de libertad y que todavía está en la sede de El SEBIN. Eso fue lo que dijimos. Ya tenemos en línea telefónica a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es coordinador de sindicatos y dirigente del sector salud en Venezuela. Buenas noches, señor Zambrano, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. ¿Cómo están ustedes por allá? Bueno, primero quiero que me cuente un poco cómo se sienten ustedes, trabajadores del sector público, con este tema del recorte del horario, ¿no? Que ahora trabajan solamente mediodía. Bueno, fíjate, en principio a nosotros en el sector salud no nos afecta porque nosotros precisamente trabajamos por turnos de 6 horas. O sea, trabajamos turnos de 7 a 1. De 1 a 7 y las noches se trabaja 12 por 36. Ahora bien, en el caso de los trabajadores que prestan servicio en forma administrativa,
son los que reciben este cambio. Por supuesto, es una excusa por parte del gobierno hablar de una ola de calor por el hecho de que supuestamente esto puede causar apagones, porque hay problemas con la energía eléctrica, pero en Venezuela es muy constante, ya forma parte de la vida diaria el apagón. En Caracas, por lo menos, era muy difícil que se fuera la luz. Hoy en día en cualquier parroquia de Caracas existe este problema. En Caricuao, que es una parroquia populosa, en el Cafetal, que queda hacia el este, o sea, no hay distinción, simplemente vivimos el problema diario, pero si salimos de la ciudad, conseguimos esta situación también en los valles del Tuy, es una constante. En ciudades que quedan muy cerca de Caracas, a unos 100 kilómetros, como San Mateo, Tormero, el estado Aragua. O sea, es un problema que se ha convertido en una situación nacional por el hecho de que el gobierno no ha realizado las inversiones necesarias en este sector para de alguna manera optimizar el servicio eléctrico venezolano. Pero eso es parte pues de la situación que vivimos en el país, porque cuando hablamos por lo menos de nuestro sector, el sector salud, bueno, hoy en día lo que vivimos en los hospitales es un caos total. Tenemos casos específicos, puedo hablarte de algunos, como el hospital de Coche, el periférico de Coche, que es un hospital que fue visitado hace 2 años por el presidente Maduro debido a que los pacientes salieron a la calle porque tenían 3, 4, 5, 6, 7 meses hospitalizados y no se les daba respuesta. Ante ese hecho, el alto gobierno, en ese momento Maduro era vicepresidente, visitó el hospital y hicieron infinidades de promesas, inclusive dijeron que iba a ser el hospital modelo de Venezuela. Hoy en día no es el hospital modelo, e inclusive el presidente Maduro llevó un tomógrafo hace 2 años, está cumpliendo en esta fecha 2 años y hasta este momento no se ha hecho la primera tomografía. O sea, el aparato ahí se está perdiendo, está inoperante. Y por supuesto el hospital carece de la emergencia pediátrica, hay problemas en la morgue, hay infinidades de problemas para prestar un buen servicio. El problema del laboratorio es terrible porque no hay los tubos tapa morada, pues, donde se recogen pues las muestras para hacer los exámenes. O sea, que las infraestructuras, por supuesto, deterioradas. Y esta situación que te hablo del hospital de Coche es la que conseguimos en todos los demás hospitales. En este caso hemos visto el hospital de niños, que bueno, el caos es total, el abandono es total. Pero si visitas el hospital José Ignacio Baldó, que es el Algodonal, donde hay un hospital general, hay un hospital pediátrico y hay un hospital obstétrico, cuando llegas al Simón Bolívar, que es el hospital general, parece que llegaras a la cárcel de Tocorón. Señor Zambrano, una pregunta, porque ya se me está terminando el tiempo lamentablemente, y yo, rapidito dígame, ¿qué actividades tienen ustedes preparadas para el 1 de mayo, para el viernes? Bueno, sí, para el 1 de mayo que hay una convocatoria a una marcha, vamos a salir desde el Parque Miranda hasta la zona de Los Cortijos. Ahí está, eso está promovido por la Unidad de Acción Sindical, ahí convergen las distintas centrales del país y por supuesto sindicatos y federaciones, gremios, y por supuesto vamos con la consigna, pues, porque el otro problema que tenemos es el problema del salario. Estamos pidiendo un 100% de aumento del salario, porque la inflación en el país, bueno, es un flagelo que se apoderó, pues, que no hay forma ni manera que el gobierno dé respuesta a esto. E inclusive ahí nos han creado más impuestos, nos meten en el bolsillo a los trabajadores, nos meten las manos en el bolsillo de los trabajadores y tenemos en este país el impuesto más capitalista del mundo, que es el IVA. Bueno, mire, vamos a tener que hacer otro programa con usted porque realmente esta es la voz del pueblo venezolano. Ustedes están oyendo un dirigente sindical, este es un hombre de extracción humilde que además es el jefe, digamos, del grupo, de la unión, del sindicato de los trabajadores, uno de los jefes del sindicato de los trabajadores de la salud. Tiene bastante conocimiento porque son los que están en el día a día ahí en los hospitales en Venezuela. Vamos a tener que hacer otro programa con este señor Zambrano. Gracias, señor Pablo Zambrano. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Y quédense con Dora el News y María Fernanda Silva. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.